Hola a todos, hola a todas. Estamos en un nuevo capítulo de Código Porteño, después de harto rato de inactividad, pero volvimos con todo y cada semana, o generalmente cada pocas semanas, vamos a estar sacando capítulos con profesores invitados y también con invitados de nuestra escuela, como alumnos. En este caso traemos a la secretaria feminista Trinidad Espinosa para que nos acompañe en este capítulo y esperamos que sea un momento reflexivo en donde hablemos de cultura, en donde hablemos de contingencia nacional, de derecho y generalmente de cosas interesantes, para que así las personas que no solamente están en nuestra escuela, sino que personas que están fuera de nuestro círculo cercano, también puedan participar dentro de las visualizaciones de este podcast y así informarse de cultura de personas que son académicas dentro de nuestra escuela y de distintos temas que son interesantes para nuestro día a día. Eso, nos presentamos. Yo soy Mila Garrido de la Secretaría de Vinculación con el Medio. Vamos a estar un poco aquí acompañando a Vicente desde la Secretaría de Cultura. Sí. Y invitar a la comunidad a todos a hacerse parte, a vernos tanto en YouTube como en todas las otras plataformas, a dejar sus comentarios, sus temas, personas a las que les gustaría que invitáramos al podcast. Y sin nada más que agregar y esperando que disfruten el episodio, vamos a empezar a introducir a la tremenda invitada del día de hoy. Sí, vamos con la invitada. Primero, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, con grado en Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, una experta en general en el derecho laboral y que ha sido parte de la Oficina de la Defensa Laboral de la región de Valparaíso del Biobío. Actualmente es becaria en el programa del doctorado del Derecho de la Universidad Diego Portales y sobre todo una muy querida profesora de nuestra Escuela de Derecho PUCB que hoy invitamos no solamente como docente sino también como escritora en su faceta más cultural para poder conocerla personalmente y como un poco también inspiración o ídola de muchas de las estudiantes que estamos dentro de la Escuela de Derecho PUCB. Así que con un gran aplauso recibimos a la profesora Carla Vara. Muchas gracias, buenas tardes, los saludo a todas, a todos y les agradezco mucho la invitación, el cariño de la presentación. Hay algunos errores, pero eso da lo mismo en la referencia porque ya lo de la Diego Portales fue hace tiempo, yo soy ahora profesora adjunta acá en la PUCB, así que sí, pero... Sí, pero está bien, sí. está bien. Solo ahí lo rectifico para que el mundo lo sepa. Sí. Nuestra profesora oficial. Sí. Exacto. ¿Cómo está, profesora? Bien, muy feliz también de estar y compartir con ustedes. Muchas gracias por ser de la primera invitada que viene al retorno de Código Porteño y por la facilidad que he tenido de venir hasta acá porque estamos en el estudio de grabación de Curauma, de la Escuela de Periodismo. Profesora, vamos a empezar con una pregunta personal. Sí, dime. ¿Qué le motivó a dedicarse al área del derecho laboral? Bueno, quizás como muchos de ustedes, cuando uno entra a estudiar Derecho, uno no sabe muy bien dónde está su vocación. Es una carrera, sin duda, que tiene muchas campos, muchas áreas, entonces eso lo hace particularmente interesante, pero a mí me pasó que cuando entré a estudiar Derecho no entré convencida y en tercer año, más o menos, comencé a visualizar dos áreas de interés. Una fue el derecho penal y otra fue el derecho del trabajo. Y decanté finalmente en el derecho del trabajo porque al finalizar mis estudios, cuando yo estaba en quinto año, participé también del centro de estudiantes, así como ustedes, y levantamos un proyecto que fue la Escuela Sindical, que existe desde el 2004 en la Universidad de Chile. Actualmente es un proyecto que ha perdurado. El objetivo inicial siempre fue que, más allá de quienes los iniciaron, sea un proyecto permanente liderado por estudiantes. Y cuando lanzamos este proyecto, yo participé alrededor de 4 años, incluso cuando ya estaba egresada, titulada, participé directamente de las clases. No solo nuestra labor fue como estudiantes el montar un programa, invitar profesores, difundirlo entre el mundo sindical para que se inscribieran, sino que además participábamos de las clases y previo a la clase nos ofrecíamos un café y entregábamos asesoría jurídica dentro de los escasos recursos que uno tenía como estudiante a los dirigentes que llegaban antes. Y eso a mí me despertó al tiro el interés y coincidentemente cuando yo estaba estudiando para el examen de grado, fue todo el proceso de discusión de la reforma al proceso laboral chileno. Y en ese contexto, dentro del debate y del proyecto que finalmente se aprobó, se incorporaba un área especializada para entregar defensa jurídica a trabajadores y trabajadoras de escasos recursos, que era la Defensoría Laboral. Entonces,
recuerdo, yo estudiaba con mi mejor amigo, nos interrogábamos mutuamente, en esa época todavía no estaba masificado el uso de interrogadores, y yo le dije a Cristóbal, que era mi amigo, le dije yo cuando me titule quiero ser defensora laboral. Y las fechas coincidieron, yo me titulé el 2000, ya luego de todo el largo proceso que teníamos que hacer para finalmente tener el título. Me titulé el 2008 y la reforma procesal laboral inició el 2008. Entonces postulé a uno de los procesos de concurso y quedé precisamente yo soy de Santiago, pero quedé para ser defensora en la región de Valparaíso. Y ahí dije, esto es lo mío. ¿Usted conocía Valparaíso antes de Sí, venirse por para acá? supuesto. Bacán. Entonces Sí. vino algo más conocido Sí. acá. Usted Sí. entonces fue parte, se podría decir como de las personas que fundaron la escuela sindical en la Universidad de Chile. Así es. Ah, que bueno, sí, hace pocas semanas la escuela sindical de nuestra escuela fue para allá a Santiago. Un Así evento es, sí, me que- comentaron los chicos de acá de la PUCB que fueron a la Sí. ceremonia final. Sí, fueron a la Sí. ceremonia, exacto. Y hay personas dentro de su escuela allá en Santiago, cuando estudió, que le inspiraron también a estudiar o centrarse más en el derecho laboral, o fue ya una vocación, una motivación más personal. ¿O a qué rostros ha mirado cuando ha incursionado en el derecho laboral? O incluso en ese mismo contexto, ¿qué mujer podría usted decir que ha inspirado su trayectoria? Bueno, en la época que yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, la verdad es que no habían, no quiero ser injusta, pero no habían tantos referentes en el área. Hoy, sin duda, el departamento está mucho más fortalecido, pero cuando yo estudié no lo había. Y de hecho, cuando nosotros montamos la escuela sindical, la mayoría de los profesores que participaban de la escuela sindical eran otros profesores de otras universidades, de la Diego Portales, de la Adolfo Ibáñez, de la Universidad de Talca, etcétera. Y ahí entonces yo vi el mundo académico en el área. Y también eso, por supuesto, que me apasionó mucho. Y yo diría que los mayores referentes fueron la profesora Irene Rojas de la Universidad de Talca, José Luis Ugarte de la Diego Portales y Sergio Gamonal de la Adolfo Ibáñez. Y luego, cuando yo fui defensora, como entré en el primer proceso de selección, cuando se monta este proyecto a nivel estatal, nosotros tuvimos una capacitación especializada para abordar los desafíos. Todo era nuevo, era un procedimiento completamente nuevo. Y en esa capacitación, cuando yo ingresé, la licitación la ganó la Católica de Valparaíso. Entonces tuve que venir a Valparaíso antes bueno. a hacer la capacitación y ahí también conocí al profesor Camaño, que es otro de los grandes exponentes a nivel nacional en Derecho del Trabajo y que también sin duda fue una inspiración para poder dedicarme a esa área. Bacán, profe. Bueno, aquí nosotros le trajimos para que nos contara su experiencia, que es muy importante que conocerla también, porque para nosotros nos motiva, la verdad, verlo a usted como una profesora muy, muy importante en este área. También queríamos preguntarle, porque usted es una escritora, Sí. sacado libros, entonces queríamos preguntarle su experiencia como autora de libros y no, su experiencia en general. Sí, bueno, esa es también otra área que me apasiona, que es la investigación y el escribir desde, no solo desde el conocimiento teórico, sino que también desde la experiencia práctica. Yo creo que esa mezcla entre haber tenido un periodo de ejercicio profesional, conociendo realmente las problemáticas del mundo del trabajo y especialmente de los trabajadores más vulnerables del país, sin duda te abre una arista para poder luego escribir en lo que genere impacto. Eso es una primera cosa. A mí me motiva mucho el ir tomando temas que van a tener impacto para las personas, tanto por supuesto, para los estudiantes y que sea un insumo para que ellos vayan entrando en alguna temática de la disciplina, que sea relevante también para los operadores jurídicos y que por lo tanto ayude a las interpretaciones que se presentan en las demandas, en los informes, etcétera, insumo para los jueces y por supuesto para las personas trabajadoras y que sea entonces una investigación que impacte y que permita profundizar y ampliar el ejercicio de los derechos laborales. Y me imagino que ese camino, escribir un libro y llegar a publicarlo es un proceso súper largo y que te acompaña de muchas personas y de que muchas personas confíen en tu trabajo o que crean en tu visión. ¿Y cómo ha sido ese proceso en general? Porque tiene 3 libros, si no me equivoco. Sí,
¿Y cómo ha sido, especialmente respecto del libro, nosotros queríamos tocar el Ujú. tema del libro de percepciones de género en el derecho del trabajo y cómo fue? De las problemáticas de género. Sí. Sí. Bueno, ese libro es un libro que nace de la formación de una red de profesoras de Derecho del Trabajo. Esta es una red que y la iniciamos junto con la profesora Pamela Martínez, que es de la Universidad de Chile, la profesora Munilla, que también es de la PUCB, la Irene, que es de la Universidad de Talca, y otras más, Daniela Marci, que es de la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de generar un espacio para visibilizar el trabajo de las académicas, porque en general en todos los espacios de la vida social para las mujeres siempre ha sido mucho más difícil entrar, incorporarse y por supuesto también que se visibilicen los aportes. Entonces ese fue el objetivo. Y se realizó un primer congreso, un primer encuentro para abordar problemáticas del mundo del trabajo en nuestra universidad, en Valparaíso, y a partir de los estudios que se realizaron, elaboramos este libro. Entonces es una obra donde yo estuve trabajando como editora, escribí un capítulo específicamente también y me preocupé entonces de coordinar los aportes de las demás profesoras. Y lo otro que es interesante es que este libro también incorpora aportes de estudiantes que fueron parte de ese congreso. Hay una querida estudiante de la PUCB que fue una de las estudiantes cuando yo me incorporé el 2019, de la generación que me tocó estar ahí, y que ella luego siguió participando de actividades del mundo del trabajo. Está su aporte, estudiantes de la Universidad de Concepción, Y esta etcétera. idea de hacer un libro, o sea, ¿el congreso se hace con la idea detrás de hacer un libro o surge Sí, después? no, el congreso se montan las temáticas de acuerdo un poco a cómo está el contexto nacional y las problemáticas más relevantes, en este caso vinculadas a mujer y trabajo. Se invita a expositoras, se hace también un llamado abierto a presentar ponencias a abogados, estudiantes, jueces, etcétera, y se presentan y un comité editorial revisa y va seleccionando y entonces está primero el encuentro donde cada uno expone su trabajo, es sometido a comentarios, críticas, etcétera, y luego un plazo para que cada uno vaya elaborando ese documento para cristalizarlo luego en el libro. Y desde su experiencia personal, ¿es algo que usted quiso siempre hacer? ¿Que fue surgiendo durante el camino? ¿Hubo algo que la motivó para hacer un libro? Surgió, la verdad, el que yo esté en el mundo académico surgió en el camino. Bueno, ahí usted en la presentación lo dijeron, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile y esto también espero que sea motivador para muchos de nuestros estudiantes. Yo no vengo de una familia de abogados, de ningún contacto, por lo tanto, todo esto fue el camino. ¿Y cómo surge? Yo fui defensora laboral. Y dentro de el trabajo, el grueso del trabajo de la Defensoría, sin duda, es la litigación y la preparación de demanda. Entonces, cuando yo hice el curso de capacitación en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso, hice contacto con muchos profesores y yo le mandaba al profesor Ugarte, de la Diego Portales, casos relevantes. Me decía, oye, cuando salga algo, como todo esto era nuevo, que iban a fallar los jueces, como obviamente era muy interesante para el mundo académico. Y yo le mandaba casos y de repente también le mandaba el relato que yo construía en la demanda. Y él en una oportunidad me dice, oye, pero esto tú debieras publicarlo, porque esto es como, estás escribiendo y ahí entonces él me hizo el contacto, al principio empecé a publicar en la revista laboral chilena y ya después cuando definitivamente decidí que me interesaba el mundo académico, tanto la docencia como la investigación, hice el magíster, luego el doctorado y ahí es donde uno adquiere herramientas para poder dedicarse a profundidad en la investigación. ¿Usted cree que la literatura le ayuda bastante a la hora de escribir? Sí, por supuesto que es una herramienta, el cómo tú viste autores, técnicas, estrategias o formas de relatar, sin duda que es muy importante luego para uno ir forjando su propia forma de escribir. Claro. Bueno, hay también dos cosas que se pueden ver en su relato. Una de ellas es la importancia de creer en sí misma, el haber creído en sí misma, el haber tenido una persona y también una red de apoyo en el camino en la que se pudo ir, valga la redundancia, apoyando, con la que pudo ir haciendo estos trabajos y llegando a un punto de
de encuentro en esto de las mujeres que en la academia se ven apartadas o que no se ven tan escuchadas, el encontrar un problema que se vive muchas veces por el hecho de ser mujer y el decir qué podemos hacer con esto. Y la creación de este libro sin duda es un ejemplo a seguir y creo que merece un gran reconocimiento por el gran aporte y no por decir que lo hicieron un grupo de mujeres o que íbamos a verlo, sino porque es realmente un aporte a la academia, a la jurisprudencia y demás. Muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes. Tiene realmente mucha tela de escritora. O sea, parece que incluso sin haberlo buscado en un inicio, igual tendió a buscar formas de crear narrativas o de crear una forma, un material con la que las personas puedan conectar y al final la producción de libros. ¿Usted cree que en el futuro hiciera un libro, por ejemplo, sola? O sea, sí, tengo libros, mi primer libro sola, que es el de huelga, que es los límites externos del derecho de huelga. Y sí, claro, tengo muchas ideas y muchos proyectos, algunos ya están en curso, otros están en fase editorial, así han salido varias cosas. El tema, lo que decía recién, es importante porque bueno, la red de apoyo que cada uno tenga es esencial, porque la labor de poder concentrarse en un tema, investigar y generar este relato, sobre todo, como lo decía Mila recién, es muy importante. Uno escribe para otros, uno escribe para que el otro se entusiasme y sobre todo comprenda y entienda. Entonces, esa es una tarea que requiere espacios de tiempo, concentración, y ahí las redes de apoyo son cruciales, que en mi caso es sin duda mi familia, tanto mis padres, que siempre han sido apoyo, y sobre todo mi núcleo familiar, marido e hijos. Yo tengo 4 hijos, así que cada desafío es bien complejo en cuanto a tiempo, pero es luego gratificante ver el fruto que va saliendo. Cuando de repente me pasa que voy a otras universidades a dar charlas o clases y te dicen, no, profe, yo la he leído, la he escuchado, eso también es muy gratificante. Y respecto a su relación con la literatura, ¿usted es fanática de algún género de literatura que le guste leer en especial? En especial me gusta leer sobre problemáticas sociales. Entonces, mis referentes más latinoamericanos más importantes, por ejemplo, me gusta mucho Ernesto Sábato y Mario Benedetti. Hay un libro de Ernesto Sábato que me marcó cuando estaba en el colegio, que es La Resistencia. Y un poco me gusta, yo siempre le digo a mis hijos eso, tanto la literatura como la música me gusta que tenga sentido. No me gusta escuchar o leer cosas que no tienen un sentido. Entonces, por ejemplo, la ficción o el realismo mágico no conecta mucho con claro. eso. Entonces, si usted no escribiera solamente derecho y escribiera sobre... ¿Se dedicará a la escritura? ¿Usted cree que va por esa línea? Sí. ¿A lo que se dedicaría? Sí. Bueno, y también me gusta mucho la historia. Claro. La historia social. Sí, yo me la imaginaba así como un poco historiadora, así como historia. Yo me acuerdo cuando tuvimos con usted la clase de como los inicios del derecho laboral, fueron como unas clases muy apasionantes. Yo me acuerdo disfrutarlas mucho, yo me la imaginaba como en ese contexto así. Sí, bueno, me gusta mucho la historia. De hecho, cuando yo entré a estudiar, yo no entré a estudiar convencida porque yo quería ser profesora de historia. Sí. Pero bueno, como a muchos les pasa, en la familia le dicen, pero de profesor no va a ser muy rentable, ¿por qué no postulas a derecho? Y yo dije, bueno, si quedo. Y quedé. Y después, así como al principio también, como al principio las clases son tan abstractas, tan teóricas en el derecho, tampoco me convenció mucho. Y recuerdo que mi mamá me dice, bueno, si te va bien, continúa. Significa que es lo tuyo. Y me fue bien. Que bueno, no hubiésemos perdido una muy gran abogada como escuela, o sea, como una gran docente también no hubiésemos perdido. Bueno, todo lo que es derecho laboral surge gracias a las luchas sociales. Así es. Así que sin duda este es su camino de alguna forma. Este año, si no me equivoco, asumió como directora del programa de Magíster en Derecho UCB. Sí. ¿Cómo es eso? Un gran desafío, me tiene bien entusiasmada porque estamos implementando nuevas acciones, varios cambios, estamos en un proceso de rediseño curricular al interior de la universidad, así que es un lindo desafío porque además soy la primera mujer que dirige el programa de Magíster al interior de la universidad, así que espero cumplirlo con mucha responsabilidad y estamos además en un
proceso de inicio de la próxima versión, el 2027. Están abiertas las postulaciones, así que ahí les invito a conocer nuestro programa de magíster. Sí, se ha abierto paso en un contexto que ha sido la academia históricamente dominada por el género masculino, pero también no lo hace solamente abriéndose paso para sí mismo, pero también con enfoque de género y buscando que más personas y más mujeres tengan la oportunidad de ingresar a la academia o de ingresar a este tipo de espacios, que son que han sido reservados usualmente a otras personas. Así es. Y eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, hemos estado conversando sobre cómo hay de a poco más líderes mujeres dentro del país, como por ejemplo lo ha sido Ana Gloria Chevesic. Me cuesta mucho su video, Chevesic. Sí. Y como primera presidente de la Corte Suprema, que también es un símbolo muy importante, un reconocimiento de su trayectoria y el de todas las mujeres en el país. Sí, lamentablemente ha tenido súper poca prensa desde que ella ya salió como presidente, entonces es bastante triste que los medios no ayuden en divulgar algo tan importante como que la presidenta de la Corte Suprema sea una mujer. Y de 200 años casi. Claro. Entonces, claro, queríamos hablar de las mujeres líderes. ¿Usted tiene alguna mujer líder que le inspire? Bueno, usted es una mujer líder, pero ¿usted tiene algunos personajes que crea que le hayan motivado en su vida? Bueno, primero a propósito de lo que estaban hablando de la ministra Chevesic, sin duda eso es lo que lamentablemente se refleja en las distintas áreas de la vida social. Cuando son las mujeres las que toman liderazgo, no es algo que sea socialmente relevante, pero yo creo que ella es un referente muy relevante, es una ministra que ha generado una nueva fórmula, una nueva forma también de cómo la justicia debe acercarse a la ciudadanía. Es un referente en el derecho del trabajo. Ella ha sido parte muy importante de cambios jurisprudenciales en favor y en protección de las personas trabajadoras, así que eso como primera acotación. Y en relación a lo otro de figuras, bueno, sin duda yo creo que en el ámbito interno, inspiración, yo tengo afortunadamente a mi abuelita viva, ella es una inspiración, tiene 96 años, mi madre, también mujer profesional, y en el ámbito del derecho del trabajo, yo diría que en el ámbito nacional la principal referente femenina es la profesora Irene Rojas de la Universidad de Talca. Ella también fue de las primeras académicas que se inserta, que se incorpora, que se va visibilizando el trabajo de las mujeres, así que creo que ella es sin duda muy importante. A nivel jurisprudencial, la ministra Chevesic, también está la ministra Andrea Muñoz, que ella está encargada de la Secretaría de Género de la Corte Suprema y que también ha hecho una labor muy relevante para abordar las problemáticas de género al interior del Poder Judicial. Así que son varias las mujeres que van generando esos hitos y que van inspirando a otras mujeres también. Oigan, profe, queríamos hablarles sobre un tema picantito, un tema reciente, la verdad. El pasado lunes 20 de julio, la SECPRES presentó un mensaje presidencial, proyecto titulado, inicia un proyecto de ley que perfecciona los mecanismos de adaptabilidad de la jornada de trabajo y establece un régimen especial para el sector turismo y actividades conexas. Nosotros vimos que usted hizo un escrito en LinkedIn, voy a citarla. Cito: bueno, las normas laborales deben tener un propósito claro, proteger a las personas trabajadoras para garantizarles condiciones de trabajo decente, y este mecanismo de adaptabilidad va en el camino opuesto. Queríamos preguntarle, bueno, su opinión, que se pudiera explayar respecto a este tema y para que nuestros oyentes también tengan claro en qué consiste este proyecto de ley y cuál es la normativa vigente hasta hoy día. Vale. Ya, vamos a partir por explicar la normativa vigente para que se comprenda el impacto que puede tener eventualmente este proyecto si es que es aprobado. Esto está vinculado con una cuestión crucial de las relaciones laborales, que es el tiempo de trabajo. Tradicionalmente, el tiempo de trabajo tiene dos grandes límites. Por un lado, una jornada laboral máxima, y por otro lado, la certeza de cómo se va a distribuir esa jornada laboral máxima. Además, esta temática es parte de las luchas históricas del movimiento sindical. La primera demanda del movimiento sindical fue por una jornada laboral máxima. ¿Qué ocurre entonces? Por ejemplo, en Chile, antes de la ley de las 40 horas, nuestra jornada laboral máxima eran 45 horas y esas 45 horas usted las distribuye, por regla general,
entre 5 y 6 días a la semana. Y en el contrato de trabajo usted tiene que establecer qué días de la semana va a trabajar y en qué horarios diariamente. Eso, para las personas que trabajan, es súper relevante. Tener claridad de cuál es mi jornada laboral, diaria y semanal. La ley de las 40 horas, si bien hay un propósito indiscutiblemente que mejora las condiciones de vida, que es la reducción gradual, incorporó la flexibilidad, que es la que el proyecto actual quiere, entre comillas, mejorar, profundizar. ¿Esa flexibilidad en qué consiste? Se le da a las empresas la opción de o tener el sistema fijo tradicional, la jornada la distribuye cuando estemos en 40 horas en 4, 5 o 6 días a la semana, y en el contrato usted establece el horario de inicio y término diariamente, o usted puede tener un sistema flexible, que implica que esa jornada máxima usted la computa en un ciclo que puede ser de hasta 4 semanas. ¿Qué implica eso? Que dentro de ese ciclo el empleador puede jugar con cargas horarias máximas y mínimas, o mayores cargas horarias y menores cargas horarias semana a semana. Lo importante es que en el ciclo el promedio me den 40 horas cuando estemos en el régimen de las 40 horas. Entonces pueden haber semanas de hasta 45 horas de trabajo y semanas con menor, y ahí usted tiene que sacar el promedio. Y si este sistema de jornada usted lo acuerda con el sindicato, puede tener jornadas máximas de hasta 52 horas a la semana. ¿El proyecto qué pretende? Pretende aumentar este periodo de referencia para computar la jornada máxima. De 4 semanas, aumentarlo a 16 semanas, y para el sector turismo, aumentarlo hasta 52 semanas. ¿Cuál es el problema? El problema es que, primero eso va en contra un poco de cómo ha sido históricamente nuestra tradición de la regulación del tiempo de trabajo, donde el elemento certeza ha sido gravitante, muy importante, y este modelo lo que puede impactar negativamente porque no va a haber certeza en cuanto a la jornada laboral. Van a haber semanas entonces en que incluso, si es por intervención del sindicato, podemos llegar hasta 52 horas, semanas con menor jornada y distintas alternativas de distribución. Entonces, una empresa puede tener infinidad de combinaciones y a usted le va a avisar su jornada con una semana de antelación. Pero eso afecta directamente a la planificación familiar. Claro, afecta directamente a la planificación familiar, incluso a lo que usted tenga como proyecto de vida luego del trabajo, porque si bien el trabajo es parte importante de la vida de las personas, no lo es todo. Y uno tiene vida social, vida familiar, intereses, por ejemplo, yo quiero profundizar en mi carrera y estudiar un magíster o otra cosa distinta. Y cuando hay una distribución irregular de la jornada, usted no puede planificarse, ni en mediano ni en largo plazo. Claro, en el corto, yo sé que la próxima semana voy a salir todos los días a las 10 de la noche, por ejemplo. Pero la semana siguiente yo no sé. Claro. Va a ir variando. Encima, extienda aún más los ciclos que ya están establecidos. Claro, actualmente el máximo de semanas del ciclo es 4. El proyecto lo que pretende es que sean 16. Sí, y en ciertas materias, creo que en turismo, si no me equivoco, y en se turismo extienden 52. Hasta 52 semanas. Hasta 52 semanas. Claro, igual esto se toma en referencia de la OCDE, que se dice que, claro, en la OCDE estos ciclos de semana en promedio son mayores que los en Chile, pero también hay que tener en cuenta que la OCDE tiene cientos de horas menos trabajadas al año en promedio en comparación a Chile. Entonces, yo diría que lo más importante, claro, porque el proyecto y en los fundamentos, que es cuando se explica esta comparativa con los países de la OCDE, que Chile estaría ahí con un sistema, entre comillas, rígido, se cita lo que les conviene citar. Porque la diferencia es que la flexibilidad que tienen los países de la OCDE es una flexibilidad con intervención del sindicato, con negociación. Y la negociación colectiva en Chile está bastante restringida en comparación a países que forman parte de la organización. Así es. Y está restringida la negociación, está restringido el derecho a huelga, y además la legislación chilena va a permitir, permite actualmente ya, y ahora se va a profundizar, que estas jornadas flexibles se pacten, entre comillas, entre trabajador y empleador. Claro, de manera individual. Claro, que en definitiva es imposición. Sí. Claro, no es tan pacto al final. Si el trabajador no accede, hay un despido. Así es. Se puede llegar a eso.
si hubiera una fuerte negociación colectiva, si en Chile se avanzara en este tema, ¿usted cree que se pudiera considerar que es un avance esta extensión de los ciclos? Siempre claro que la negociación colectiva se fortalezca y que se puedan permitir las facilidades que se permiten en otros sistemas diferentes al chileno. O sea, por un lado está la deuda que tiene nuestro país en fortalecer realmente a la organización sindical y dar espacios de poder a los trabajadores, pero por otro lado también cualquier flexibilidad o adaptabilidad que se piense necesario para que el modelo de relaciones laborales se ajuste a las necesidades económicas, tecnológicas, etcétera, tiene que venir con los sindicatos. Porque cuando no viene con los sindicatos, entonces lo que va a ocurrir es mayor precariedad, mayor debilidad, imposición, etcétera. Claro. Bueno, también hablando de derecho laboral, se da en Chile que la brecha de género es bastante grande hasta el momento. ¿Usted cree que las leyes le hacen justicia a las diferencias que existen entre, bueno, la diferencia de estadísticas que existen entre la ocupación femenina y la ocupación masculina, entre la informalidad, el desempleo y al final todas estas desventajas que ponen a la mujer en diferencia con el hombre, que eso no debería darse en un sistema igualitario como tiene que ser el chileno? Bueno, ahí voy a tomar una frase muy famosa del profesor Camaño, que también es uno de los precursores en estudios de problemáticas de género, y que dice que el derecho al trabajo chileno tiene un pecado original. El derecho al trabajo chileno es en parte responsable de la gran brecha de género que hay, porque históricamente construye una batería de normas para que la mujer, si bien se va a insertar al mundo laboral, no abandone el rol de cuidado que le es natural y propio. ¿Y eso qué genera? Genera que para las empresas sea más caro tener mujeres. Genera incentivos para tener pocas mujeres, porque mientras más mujeres tengo, más obligaciones tengo que asumir en materia de sala cuna, por ejemplo, alimentación, etcétera. Entonces, la gran deuda que tiene nuestro sistema para poder un poco minimizar esta brecha de género es que los derechos de cuidado sean derechos no solo para las trabajadoras, sino que también para los trabajadores. Y ojalá, sé que en algunos derechos es más compleja esa meta, pero que ojalá sean derechos no solo que se le entreguen a los dos, sino que sean en tiempos equivalentes. Porque de lo contrario se va a seguir castigando a las mujeres que legítimamente pueden también tener como expectativa tener hijos, o incluso la vida nos lleva a que en algún minuto tengamos que ser responsables del cuidado de nuestros padres, etcétera. A mí me pasa que me da una pena tremenda cuando escucho opiniones tanto de personas del mundo empresarial o en conferencias o incluso del mundo político que dicen, no, es que contratar mujeres es un cacho, porque tengo que preocuparme del post y prenatal, porque tengo que preocuparme de la sala cuna, que es obligatoria respecto a cierta cantidad de personas, porque tengo que preocuparme de un montón de acomodaciones de horario, cuando es loco concebir aún, lo mismo que dice usted, estos roles de cuidado que se radican todavía en las mujeres, siendo que todas las personas, o sea, una persona no es madre sin otra persona que también esté ahí, que haya puesto la otra parte. Y incluso respecto de personas que o sea, por ejemplo, parejas homoparentales que también necesitan esos beneficios de cuidado y que no se vea como algo, que lamentablemente no se vea como algo transversal a la sociedad. La sociedad debería estar enfocada en ver cómo hacemos que las personas en general atiendan al cuidado y ojalá que ese cuidado también, y es una lucha que ha existido por mucho tiempo, que el cuidado sea también remunerado y encontrar la forma de que se pueda reconocer ese cantidad de horas impagas de personas que llegan del trabajo, que siguen trabajando, cuidando no solamente hijos, sino familiares. Y aportándote un dato, las mujeres dedican 2.5 horas más en promedio a los cuidados, a lo que es la casa, a comparación de los hombres. Un trabajo que no es remunerado y que al final el sistema castiga a la mujer que quiere ingresar al mundo laboral, la mujer que se encuentra en sus años fértiles, la mujer que se encuentra con estos planes de vida de embarazo o la mujer por el hecho de ser mujer. Hay preguntas que se hacen en las entrevistas que no se le están haciendo a los hombres y así ha sido por mucho tiempo. Y al momento de ingresar al mundo laboral, la paga es menor en un 24% a comparación a la de los hombres. Entonces,
¿De qué manera queremos que aumente el empleo femenino? ¿De qué manera queremos motivar si al momento de ingresar a este mundo nos encontramos con tantas brechas? Desde ese punto de vista, ¿qué legislación o qué medidas cree usted que son necesarias para revisar este problema? Sí. Bueno, yo creo que el origen o la principal causa de esta brecha y de la discriminación hacia la mujer en materia de empleo es sin duda la temática de los cuidados. Eso es así, es la piedra de tope y además a esto hay que añadirle otro factor muy importante para nuestro país, que es la baja tasa de natalidad y las proyecciones que hay para el futuro, que son críticas en el sentido de que demográficamente la población va a ir envejeciendo, porque las familias hoy, con justa razón, en muchos casos, bajo la lógica de que el cuidado radica principalmente en las mujeres, no quieren tener hijos o quieren tener un solo hijo, además del costo de la vida, etcétera. Entonces, yo creo que hay dos cuestiones cruciales. Por un lado, estamos al debe y es necesario generar el proyecto de Sistema Nacional de Cuidado. Eso es muy importante. Entender también que el cuidado no es solo hacia niños y niñas, sino que también hacia adultos mayores. Y por otro lado, que las normas laborales de protección a la maternidad, paternidad y la conciliación de la vida laboral y familiar se diseñen con enfoque de corresponsabilidad, que es lo que les decía antes. Si vamos a entregarle la posibilidad de contar con un tiempo para el cuidado de un recién nacido, ese tiempo es para la madre y para el padre. Porque que tal como decía Mila, no nacen solas las guaguitas, también tienen padres y esos padres también deben participar del cuidado. Muchos padres quieren hacerlo, sin duda, hoy las generaciones han cambiado, pero hay efectos muy negativos en la legislación laboral. Existe actualmente la posibilidad de que la mujer le traspase semanas de su postnatal parental al padre. Perdiendo días. Pero, ¿qué pasa? Bueno, culturalmente al padre probablemente en su trabajo lo van a molestar. Quieres cuidar a la guagua. Segundo, los hombres, como decían recién también, ganan más que las mujeres. Entonces, no es conveniente para la familia que sea el hombre el que se vaya con el postnatal, porque el subsidio que va a recibir va a ser menor a lo que él gana por su empleo. ¿No? Y sumado además que no son tantas semanas. Entonces... Y bueno, también, además son pocas semanas en comparación con las que tiene la mujer. Pero en definitiva hay muchos incentivos para que sigan siendo las mujeres las que cuiden y que no se incorporen los hombres, aunque quieran hacerlo. Entonces es necesario que las normas laborales en materia de cuidados tengan ese enfoque. Hombres y mujeres son los que cuidan, trabajadores y trabajadoras. Que se descentralice de la mirada de la regulación de cuidado es algo de mujeres o en general se hacen acomodaciones a las mujeres porque claro, de nuevo solamente nos ponen en desventaja. Y en otra materia en la que también creo que hay como una mal concepción del término, ya teniendo la mitad del tiempo, se nos pasó súper rápido el tiempo. Sí. Quería mencionarlo solo muy brevemente. Había un proyecto de ley o la idea de poder suspender los efectos de la ley Carín en virtud de que se habían necesitaba subirse los requisitos para poder presentar denuncias con más evidencias para evitar como el atochamiento administrativo. Y también llegamos de nuevo a la discusión de que es un cacho tener mujeres en el área de trabajo porque se cree que esta es una ley que solamente protege a mujeres, por ejemplo, cuando no lo es así. Sí, bueno, ahí hubo un tema comunicacional importante con la ley Carín, porque de partida es una ley que no es solo para mujeres, es una ley que aborda la problemática del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, que le puede afectar a cualquier persona. Cosa distinta es que también por factores de sesgos de género sean las mujeres las principales víctimas de estas conductas. Pero no es una ley que haya sido para beneficiar a las mujeres y que genere costos para las empresas la contratación de mujeres. Eso es completamente falso. Segundo, no es una ley que crea figuras ilícitas en el plano laboral porque eso ya estaba presente. Estaba presente el acoso laboral y sexual. También la violencia estaba presente porque siempre el empleador es el que ha tenido que resguardar la vida y salud de sus trabajadores. Es una ley que principalmente refuerza el aspecto preventivo y hace modificaciones en materia de el procedimiento de investigación y sanción. Ese es el principal foco que tuvo la ley Carín. ¿Por qué ha fracasado la ley Carín? Ha fracasado no porque las personas no sepan hacer las denuncias.
eso yo creo que también es una lectura completamente equivocada. Ha fracasado porque esta ley no vino con el reforzamiento del aparato institucional laboral. Si vamos a generar un nuevo empuje para que las relaciones laborales se funden en un trato libre de violencia y acoso, y entonces queremos que se visibilicen, queremos que la gente denuncie, tenemos que mejorar el aparato institucional, que son reforzar las inspecciones del trabajo con personal especializado sobre la materia y los tribunales laborales. Y eso es algo que ya venía de antes arrastrándose. La tardanza en la tramitación de los juicios laborales se agudiza con Ley Carin sin duda, pero ya venían los tribunales con una alta carga de trabajo en las comunas donde hay más actividad económica. Entonces, la suspensión de la Ley Carin creo que sería completamente equivocado. Ese no es la forma de atacar el problema, sino que es con una reforma a la Dirección del Trabajo para mejorar su aparato fiscalizador y una reforma que aumente los juzgados de letras del trabajo. Hay actualmente en curso una, pero que no incorporaba Valparaíso. ¿Por qué? Qué raro. Es algo muy, muy extraño. Creo que el problema fue que cuando se hizo como el estudio de la cantidad de causas por juez, tomaron un periodo de referencia equivocado en Valparaíso. Y por eso es que no lo incorporaron. Pero ese es un proyecto que está ahí en trámite y que es incluso con la dotación que el proyecto maneja para aumentar, también vamos a estar en déficit. Oh. Profesora, muchas gracias por venir. Fue un gusto conversar con usted, así que los oyentes estén atentos porque vamos a estar en las próximas semanas subiendo más capítulos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que haya sido interesante la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enriquecedor. Gracias. Chao, chao. Chao.